Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos nuevamente alabando al Señor y glorificando su nombre. En este día precioso vamos a tener un momento de oración y adoración. Señor, tú eres grande, eres poderoso. En el nombre de Cristo te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor nos dice aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 18, voy a leer algunos de estos versículos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén, amén. En esta mañana es un tema muy importante del cual nosotros debemos de posesionarnos, de tomarnos. Estamos oyendo normalmente noticias negativas, noticias tristes. Estamos oyendo de fraudes, de desfalcos, de mentiras, de obstrucciones, de contiendas, de divisiones. Pero vamos a hablar de algo que debe de unirnos a nosotros, que en Cristo somos más que vencedores. Y vamos a hablar acerca de que el Señor quiere que seamos personas victoriosas, personas que obtengamos la victoria, que vayamos de éxito en éxito, de triunfo en triunfo, que nosotros aprendamos a ganar y derrotar al pecado a través de la poderosa palabra de Dios, que es la base de todo lo que nos rige, nos lleva, y es la base en la que se fundó esta nación aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Por eso cuando se va a hacer el juramento para dar el reconocimiento a un juez, a un presidente, se pone la Biblia como base y se pone su mano encima donde promete jurar lealtad a la palabra de Dios, a lo que está escrito en ella. En esta mañana estamos muy agradecidos con el Señor por todas las victorias que nos ha dado, y gracias por conectarse con nosotros aquí en la iglesia del pueblo de Melissa, Texas. Para nosotros hablar acerca de ser personas victoriosas, primeramente vamos a saber, cuando nosotros hablamos de victoria, ¿qué es victoria? ¿Qué es victorioso? El significado de victoria es vencedor. Victoria cuando uno obtiene el triunfo. La victoria la obtiene un ganador. Victoria quiere decir alguien quien ha triunfado. Y triunfador es aquel que ha conseguido una victoria, que ha ganado una batalla. Nosotros, cuando vamos hacia una batalla, vamos a salir victoriosos porque hemos conseguido, hemos ganado, hemos tenido la victoria sobre una batalla. Victorioso es salir de una hazaña y finalmente ser victoriosos. Cuando hablamos de victoria, estamos hablando de un vencedor, de alguien que gana, de una persona que triunfa en una competencia o en una contienda. Cuando hablamos nosotros de victoria, de victorioso, hay varios sinónimos de esta palabra: ganador, vencedor, triunfador, triunfante. Es aquella persona que hace un gran esfuerzo continuo para realizar algo que él puede conseguir hasta el fin. En esta mañana nosotros estamos hablando acerca de lo importante que nosotros tengamos la victoria sobre el pecado. El Señor nos ha dotado y nos ha dado su espíritu, el poder de la palabra, nos ha dado la autoridad, nos ha hecho a sus hijos, nos ha dado su investidura, nos ha dado su unción para que nosotros, con el poder de la palabra, como el Señor Jesús derrotó al diablo y siempre usando la palabra le dijo: escrito está, Satanás. La palabra de Dios dice: al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás.
Mientras nosotros usemos la palabra de Dios, siempre vamos a tener éxito y vamos a triunfar sobre el pecado y todo aquello que se opone contra Dios. Cuando nosotros leemos aquí en la palabra de Dios, en Santiago capítulo 1, en el verso 13, dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La Biblia dice que Dios no es quien tienta. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? ¿Quiénes son aquellos que vienen a separarnos? ¿Quiénes son aquellos que vienen a intimidarnos? Cuando leemos aquí en Santiago capítulo 4, en el verso, si leemos en el 4, verso 4, dice la Escritura: mas tengo la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Según Santiago, nos habla de la importancia que tiene para nosotros que nosotros aprendamos a estar fuertes, sólidos, con paciencia para completar la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Una de las cosas que nosotros quizá no hemos logrado entender es precisamente que el Señor, cuando está hablando de cómo nosotros, las personas humanas, estamos enfrascados o metidos o tratando de querer estar con Dios, y a veces queremos estar con el diablo. Queremos que de un mismo pozo salga agua dulce y agua amarga. La Biblia dice en Santiago 4:4, disculpen la lectura: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Tenemos una serie de personas que pueden atentar contra nuestra vida espiritual. ¿Quiénes son los enemigos de nuestra vida espiritual? Indudablemente que la Biblia nos está hablando que los que están en el mundo, o los que se hacen amigos del mundo, se constituyen en enemigos de Dios. No podemos nosotros vivir con Dios y con el mundo. Indudablemente que cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de que estamos que aprender a fortalecernos, a nutrirnos, a llenarnos, a confiar en el Señor y depender completamente de Él. No podemos tener una relación estrecha con el mundo y andar con Dios, porque los que son de Dios permanecen en las cosas de Dios y hacen las cosas de Dios. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Los enemigos espirituales son aquellos que se hacen amigos del mundo. El mundo viene a separarnos, el mundo viene a distraernos, el mundo viene a provocarnos, el mundo viene siempre a estorbarnos. Dice la palabra del Señor: digo pues, aquí dice en Gálatas 5, 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Otro de los enemigos que vienen a nuestra vida para querer separarnos, arrancarnos, distraernos, provocarnos, desviarnos, es el mundo y los deseos de la carne. Estamos viendo que no podemos compartir y competir con los deseos carnales y con los deseos espirituales. La Biblia nos dice claramente: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros no vamos a hacer lo que queremos. No nos vamos a guiar por nuestras pasiones. No nos vamos a guiar por nuestra humanidad. Porque a veces cuando caemos en una tentación,
queremos culpar y decir, bueno, el hombre, la carne es débil. La Biblia dice que tenemos enemigos espirituales y los que se hacen amigos del mundo, aquellos que están produciendo y provocando o que están apasionados o con los deseos de la carne, dice que no pueden ir con las cosas del espíritu porque éstas se oponen entre sí. Yo creo indudablemente, hermanos, que Dios de alguna manera nos está enseñando y nos está diciendo la importancia que tiene que nosotros hagamos una separación de las cosas que son de Dios y las cosas que son del diablo. Indudablemente cuando hablamos de esto en 1 Pedro 5, capítulo 5, en el verso 8, dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El gran enemigo de la vida espiritual, el diablo, dice que estemos sobrios, que estemos atentos, que velemos, que no dormamos, que estemos conscientes de que tenemos un enemigo que no duerme, que día y noche está buscando la debilidad o el decaimiento o la derrota o el fracaso o el desaliento para él venir y atraparnos. El diablo dice como adversario, como enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el Señor nos recomienda y nos dice en su palabra, disculpen, que nosotros cuando seamos sobrios y estemos velando, dice en el verso 9, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que de los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Indudablemente que muchos de los discípulos, muchos de los hermanos a través de la historia, a través de la Biblia, el Señor Jesús pasó por estas etapas donde el mundo lo confrontó, le tentó, la carne vino a provocar y vino Satanás a tratar de distraerlo, de agarrarlo, de provocarlo, de destruirlo, de devorarlo, de comerlo en vivo. Porque el diablo lo único que desea es que nosotros caigamos espiritualmente. La Biblia dice, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en muchos de nuestros hermanos. ¿Cómo debemos nosotros entonces de responder al enemigo? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer para responder al enemigo de nuestra vida espiritual, aquel que nos quiere robar, distraer, nosotros debemos hacer el bien, debemos hacer la voluntad de Dios. El Señor siempre ha dicho, si me amas, haced lo que yo os mando. La Biblia dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está con mi Padre. Indudablemente, mis queridos hermanos, que hacer la voluntad de Dios que sea agradable y perfecta. Una manera de derrocar, de destruir, de separar, de quitarnos, de resistir al enemigo es precisamente que nosotros con el bien venzamos el mal de una forma de buena voluntad, de una forma agradable, perfecta. Dice en Romanos 12:12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino antes transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo debemos responder al enemigo? Hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nosotros estamos hablando de que estamos siendo atacados. La naturaleza pecaminosa, la carne, dice en Gálatas 5:16. Digo pues,
andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es aprender a caminar con Dios. Cuando hablamos de aprender a caminar con Dios, estamos aprendiendo a obedecer a Dios. Una de las cosas que nos encaminan, que nos llevan, que nos dirigen y que indudablemente nos van a dar seguridad es cuando nosotros estamos sometidos a Dios. Dice aquí en Santiago 4, en el verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar atentos, lo que Dios está hablando. Someternos, sujetarnos, dar pasos solamente bajo la autorización, bajo la unción, bajo la dirección de su Espíritu de la palabra. Dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios. Cuando una persona se somete a Dios, va a resistir al diablo y el diablo va a huir. Pongo un ejemplo. En mis tiempos, cuando era estudiante, yo tenía que planchar mi ropa de estudiante. Y como no teníamos muchos recursos para que nuestros pantalones estuvieran en la línea perfecta y todo eso, entonces poníamos la plancha y poníamos el pantalón y poníamos un trapo húmedo encima de él. Y cuando poníamos el trapo húmedo encima del pantalón, venía la plancha caliente hirviendo, y cuando poníamos la plancha sobre el trapo húmedo, aquel trapo hasta chillaba y se iba planchando perfectamente. Cuando quitábamos el trapo, quedaba perfectamente planchadito. Ese trapo, en mis tiempos, no sé en los suyos, mi abuelita, mi mamá decía que pusiéramos el resistidor. Era un resistidor, alguien que iba a resistir para no destruir el pantalón. El Señor nos dice que nosotros tenemos que resistir al diablo, aprender a poner esa protección. La protección de la fe, la protección de la palabra, la protección de la voluntad de Dios agradable y perfecta, la protección de las cosas espirituales y no las cosas carnales, la protección de no tener amistad con el mundo. Dice la Biblia que nos sometamos a Dios y el enemigo va a huir de nosotros. Por eso la Escritura nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el mayor que Satanás? Dice que nosotros que tenemos a Cristo somos mayores que aquel que está en el mundo. Por eso, en una de las maneras en que nosotros no vamos a permitir que el enemigo espiritual, que es el mundo, el enemigo espiritual, que es la carne, el enemigo espiritual, que es Satanás, el enemigo espiritual es cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Dice que nos sometamos a Dios, resistamos y el enemigo tiene que ir. Es muy importante que nosotros estemos atentos y a través del Espíritu Santo nosotros vamos a ser dirigidos, vamos a vivir como Él manda. ¿Quién es el que vive en cada creyente? El Espíritu Santo. Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros debemos de recordar que el enemigo que tiene nuestra vida y que anda alrededor nuestro es Satanás. La Biblia dice que lo único que quiere Satanás es que mantengamos las cadenas del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es una culpa, pecado es una falta, pecado es todo lo que se opone a Dios. Es muy importante entonces que nosotros atendamos a la voz de Dios y que nosotros nos acerquemos a Dios. Todos nosotros somos provocados, todos nosotros somos tentados. Pero eso no significa que tenemos que caer en pecado. Hay tres cosas que nosotros podemos entender. Es normal sentir tentación, pero no es posible vencerla. Todo es posible si tenemos al Señor. Dios pone límite a las tentaciones y las podemos resistir. Antes de cada tentación, Dios siempre tiene una salida.
La pregunta que viene, ¿habrá libertad para mí? Vamos a meditar en esto y vamos a reafirmar como cristianos. El cristiano puede vencer la tentación de sus enemigos espirituales, pues puede recordar que Jesucristo es el Señor y que el Señor fue tentado y que con la palabra de Dios el Señor derrotó a Satanás. Vamos a dejar esta primera parte aquí. El próximo mensaje vamos a seguir tratando acerca del poder de la victoria. Que Dios les bendiga, hermanos, y no dejen de orar los unos por los otros. Si tiene alguna pregunta, llame al pastor Luis Ramírez, 951-454-0481. Muchas bendiciones. Amén.